Quiero comenzar contándoles una historia que leí en un libro sobre ministerio pastoral, en donde a un pastor se le acercaron algunos miembros de su congregación por un problema que había en la iglesia. Y al ventilar sus problemas, hicieron toda clase de descargos en contra de un grupo con el que no estaban de acuerdo. Respondiendo a sus quejas, el pastor le dijo a este grupo: tienen razón, tienen absolutamente toda la razón. A la noche siguiente, el grupo contrario vino a la casa de este pastor y le dijo a su modo la misma historia. Y este pastor los escuchó calmadamente, y cuando terminaron, les dijo a este grupo: tienen razón, tienen absolutamente toda la razón. Su esposa, que estaba en la cocina, escuchó todo. Y tan pronto como el segundo grupo salió de la casa, entró a prisa a la sala y exclamó y le dijo: eres el individuo más falto de carácter que jamás haya conocido. Y este pastor miró a su esposa y le dijo: tienes razón, tienes absolutamente toda la razón. Muy a menudo, muchos pastores parecen encajar en este tipo de personas. Pastores faltos de carácter, que se paran al frente de sus congregaciones para solo arrullar a sus oyentes mediante la complacencia. Y si algo deben ser aquellos que dirigen la iglesia de Cristo, son hombres de carácter, con una profunda convicción de la palabra de Dios, que sean capaces de enseñar sin ningún temor lo que dice la Escritura, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Así que acompáñenme una vez más a Tito, capítulo 1, vamos a leer de los versículos del 5 al 9. Y antes de dar lectura a la palabra de Dios, les recomiendo apagar sus celulares, ponerlos en silencio, en vibrador, para que no interrumpamos la palabra del Señor. ¿Listo? Tito, leamos capítulo 1, versículos del 5 al 9. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque solo tu palabra es suficiente y es la que nos da alivio en absolutamente todo, la que nos guía en cada paso que debemos dar, y sobre todo en este tema tan importante de quién puede dirigir tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tu palabra dice y a entender la importancia que el pastor debe ser irreprensible en el manejo de tu escritura. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Como saben, este ya es nuestro quinto tema con respecto a los requisitos que Dios demanda que deben tener los pastores. Ya hemos visto 19 o 20 requisitos de estos calificaciones que la palabra de Dios dice que un pastor debe tener. Y voy a hacer un repaso muy rápidamente. El primero es que el pastor tiene un deseo interno, un llamado que viene de Dios para cuidar el pueblo de Dios por medio de predicar y enseñar la palabra de Dios. El segundo requisito es ser irreprensible, y esto significa que no puede haber ninguna mancha en la vida de los pastores que otros puedan señalar, y que todas las cualidades que vienen después de irreprensible son ejemplos de ser irreprensible. Y en lo primero que el pastor debe ser irreprensible es en su familia, fiel a su única esposa en todo sentido, y con hijos respetuosos y obedientes en el hogar. Pero también el pastor debe ser irreprensible en lo que tiene que evitar, y eso lo vimos en el versículo 7. Por lo tanto, el pastor no puede ser soberbio, iracundo, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas.
Junto con estas características, también vimos algunas otras que se hallan en las otras listas de los requisitos de los pastores que están en 1 Timoteo 3 y en 1 Pedro capítulo 5. Y ahí vimos también que el pastor debe ser amable, apacible, no avaro y que no se enseñoree de la grey de Dios. Hace 8 días vimos el versículo 8 de Tito capítulo 1 y aquí vimos que el pastor debe ser irreprensible en ciertas actitudes que debe practicar, ciertas acciones que debe hacer. Y estas acciones incluyen ser hospedador, amante de lo bueno, ser sobrio, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo y decoroso. El día de hoy vamos a ver un requisito, solamente un requisito. Y es que el pastor debe ser irreprensible en el manejo de la palabra de Dios. Irreprensible en el manejo de la palabra de Dios. Y eso está en el versículo 9 de Tito capítulo 1. Y lo voy a leer una vez más. Retenedor, dice ahí versículo 9, de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este mismo requisito aparece en 1 Timoteo 3:2, pero de manera resumida. Acompáñenme ahí unas páginas antes a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice así 1 Timoteo 3:2. Es el último requisito que aparece ahí. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y ¿qué más? Apto para enseñar. Apto para enseñar. Al parecer en Timoteo Pablo solo menciona el requisito y en Tito lo explica de qué se trata. Y más que una cualidad del carácter como los otros requisitos que vimos, ser irreprensible en el manejo de la palabra es la tarea específica, es el deber principal, es el trabajo fundamental de un pastor. Manejar y exponer bien la palabra es lo que el pastor hace. Esta es la manera de pastorear la iglesia. Es la manera de tomar cualquier decisión dentro de la congregación. Miren, hermanos, el pastor no es un gerente. El pastor no es un coach espiritual. El pastor no es un CEO con habilidades gerenciales y de liderazgo para hacer funcionar la iglesia ni llevarla a cumplir las metas que él mismo se propone. No. El pastor debe ser un hombre de la palabra. Y si no lo es, no puede dirigir la iglesia de Cristo. No puede. Ser fiel a la palabra es un requisito que no se negocia, porque de la fidelidad que un pastor tenga a la palabra depende la salud de la iglesia y de sus miembros. ¿Qué significa ser irreprensible en el manejo de la palabra? Vamos a ver 3 aspectos de lo que significa ser irreprensible en el manejo de la palabra. Y el primero está en la primera parte del versículo 9. Dice ahí, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. El primer aspecto es que ser irreprensible en el manejo de la palabra significa adherirse fuertemente a la sana doctrina. Significa adherirse fuertemente a la sana doctrina. Y mire, váyase conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 42. Porque esto es muy importante y así sabemos a qué se estaba refiriendo Pablo cuando dijo a Tito conforme a la enseñanza. Mire Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, ¿y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Hasta ahí. Cuando Pablo le dice a Tito que debe perseverar, aferrarse a la palabra fiel tal como ha sido enseñada, se estaba refiriendo a que a que Tito debe aferrarse a la enseñanza de ¿quién? De los apóstoles y del Señor Jesucristo. A la enseñanza conservadora y pura que recibieron desde Jesucristo los apóstoles y ahora la tercera generación a Tito. Esto es una clara referencia a la tradición apostólica de la doctrina transmitida a la iglesia. Es el cuerpo específico de enseñanzas transmitida por Cristo a los apóstoles. Por lo tanto, la palabra fiel que dice ahí, como ha sido enseñada, se refiere a la sana doctrina que no debe ser corrompida. La sana doctrina que no debe ser corrompida. Cualquier otra palabra no es fiable ni digna de confianza. Y el pastor es responsable
de adherirse a esa palabra de Dios sin añadirle ni quitarle absolutamente nada, nada. Hermanos, el pastor debe aferrarse firme y constantemente a la sana doctrina de la palabra y no soltarse, no soltarse. El pastor debe ser un hombre que esté firme en su creencia de las doctrinas de la fe cristiana. Debe ser un hombre en quien se pueda confiar para mantener y defender esas doctrinas en toda circunstancia. Un pastor no puede tener concesiones, incluso frente a la oposición y a la tentación de abandonarlas como algo más agradable, más moderno, más de acuerdo a las necesidades sentidas de la gente. No. El pastor debe ser irreprensible en el manejo de la palabra. El pastor debe caracterizarse por aferrarse a la sana doctrina. Su tarea es aplicar las escrituras, no la psicología moderna, no la filosofía humana o las teorías científicas a una determinada situación. Por eso es que un pastor que mezcla la palabra con algo más y de allí saca sus enseñanzas, no está calificado para dirigir la iglesia de Cristo. No lo está. Estos son pastores que creen que la Biblia no es suficiente. No es suficiente para todo lo que el creyente y la iglesia necesitan. Y un pastor que no cree que la palabra de Dios es suficiente, y un pastor que no cree en la palabra de Dios completamente, no debería liderar al pueblo de Dios. No debería. Y lo mismo es para aquellos pastores que dicen que es válido tener diferentes posiciones doctrinales y que hay diferentes maneras de interpretar la Biblia y que es increíble cómo para algunos un versículo significa una cosa y para otros significa otra cosa. Ese tipo de pastores no son irreprensibles en el manejo de la palabra porque no se adhieren firmemente a la Escritura y son como niños, como dice Efesios 4:14, llevados por doquiera de doctrina, ¿cierto? Por doquiera de todo viento de doctrina. Y un día piensan una cosa y predican una cosa y al día siguiente predican otra cosa. Y no se adhieren firmemente a la palabra de Dios. Estos pastores ni saben lo que creen. Y alguien así no puede dirigir la iglesia de Cristo. Aferrarse a la palabra significa ser devoto de la palabra, devoto de la verdad. Significa respetar la Biblia como la palabra inspirada e infalible de Dios. Significa afirmar la prioridad y la autoridad de la Biblia para lo que creemos y lo que vivimos. Significa que el ministro de Dios se coloca con gusto y voluntad y en total sumisión bajo la palabra. El pastor debe ser un hombre de la palabra, debe ser un ministro de la palabra, debe ser un esclavo constreñido y cautivo por la palabra, predicará esa palabra y solamente esa palabra. Y ustedes deben ser iguales. Ustedes, cada creyente, cada uno de ustedes deben ser hombres y mujeres de la palabra. Deben ser hombres y mujeres ministros de la palabra, esclavos de la palabra, cautivos por la palabra, porque la palabra es lo único que les puede dar vida. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 17. Es parte de la lectura bíblica que hicimos hoy. 2 de Timoteo 3, 14 y 17. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿En qué debe persistir el pastor? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo la palabra es útil. Porque solo la palabra es suficiente, inspirada, inerrante, para que el creyente sea perfecto, para toda buena obra. Un pastor nunca pensaría en ponerse de pie ante una congregación y hacer algo menos que predicar la palabra de Dios. Honrará lo que Dios ha dicho y honrará como Dios lo ha dicho. Como Dios lo ha dicho.
Un hombre que no se adhiere firmemente a la doctrina bíblica conservadora no es apto para dirigir la iglesia de Dios, porque quien está en el error o en la incredulidad desviará al pueblo de Dios. Quien está en el error o en la incredulidad desviará al pueblo de Dios. Un pastor habla mucho sobre este tema, sobre el liderazgo bíblico de ancianos, de pastores. Alexander Strauch dijo lo siguiente: un anciano que rechaza o tiene dudas acerca de la doctrina bíblica será devorado por los lobos junto con el rebaño. Un pastor que rechaza o tiene dudas acerca de la doctrina bíblica será devorado por los lobos junto con el rebaño. Las iglesias nunca deberían tener un pastor que exprese dudas en uno o en otro sentido de la Escritura. El único libro, la única arma, el único interés del pastor debe ser la Escritura. Su mente, su corazón, su voluntad debe concentrarse en esta palabra. Porque solo al adherirse fiel y completamente a la palabra, el pastor va a poder pastorear la iglesia adecuadamente. Un pastor debe ser irreprensible en aferrarse a la sana doctrina. Ese es nuestro primer punto. Segundo punto, vuelva a Tito, capítulo 1, versículo 9. Y mire la segunda frase ahí en el versículo 9. Dice que el pastor debe ser irreprensible para que también pueda exhortar con sana enseñanza. El pastor debe ser irreprensible en el manejo de la palabra, y eso significa que debe enseñar fielmente la sana doctrina. No solo aferrarse, sino enseñarla fielmente. Esa primera frase o esas primeras palabras que dicen exhortar con sana enseñanza nos muestra este punto. La palabra exhortar puede incluir la idea de brindar ayuda, de brindar aliento, auxilio, instando a otros a realizar alguna acción. En el contexto actual, esto es una exhortación edificante para los creyentes de ahí de la iglesia de Creta, porque Pablo dice que hay que exhortar, y mire lo que dice a continuación, con sana enseñanza. Hay que exhortar con sana enseñanza. Esa palabra sana se utiliza de manera figurada e indica algo que es correcto, algo que es preciso. Describe algo que está libre de toda mezcla de error. Y cuando se utiliza con la palabra enseñanza junto a la palabra enseñanza, que también se traduce doctrina, sana doctrina, hace referencia a ese cuerpo de enseñanzas doctrinales que reflejan con precisión lo que la Biblia dice. Lo que Pablo le estaba diciendo a Tito es que debe enseñar la sana doctrina, el cuerpo de enseñanzas de la palabra de Dios. La sana enseñanza es la sana doctrina, es la enseñanza de la palabra correcta, verdadera, pura, libre de errores e incorrupta. Y en las epístolas pastorales, que es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, esa palabra sana aparece 6 veces junto con la palabra enseñanza. 6 veces. Y quiero que vayamos a todas. Mire, empezamos en Primera de Timoteo. Váyase 2 libritos para allá. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Y voy a ir rápido, pero quiero enfatizar el punto de la importancia de la sana enseñanza, de la sana doctrina, de la doctrina tradicional. Mire, Primera de Timoteo 1:10, dice así: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan ¿a qué? A la sana doctrina, a la sana doctrina. El evangelio es para estos hombres. Vaya rápidamente al capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas ¿qué? Palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la ¿qué? Doctrina que es conforme a la piedad. Una vez más, sana enseñanza, sana doctrina. Avance una página más, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas ¿qué? Palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Una vez más, un énfasis en la sana doctrina. Váyase al capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vaya una vez más a Tito capítulo 2, versículo 1.
¿Qué dice ahí Pablo a Tito? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Creo que está claro el punto. ¿Qué hay que enseñar? La sana doctrina. Y es que la razón del énfasis en la sana enseñanza es que solo la verdadera enseñanza cristiana produce sanidad. Solo la verdadera enseñanza cristiana, solo la sana doctrina produce ¿qué? Sanidad, produce salud. Solo la sana enseñanza produce un efecto saludable sobre el creyente al mantener su alma en santidad y pureza. Mire, así como los hombres no recogen uvas de los espinos, como dice la palabra de Dios, el carácter sano no surge de una enseñanza errónea. El carácter sano no surge de una enseñanza errónea. Por eso es imposible exagerar la importancia de la sana doctrina en la vida de un cristiano. Pablo sabía y por eso lo puso ahí en esas cartas pastorales. La sana enseñanza es diametralmente opuesta a la enseñanza enfermiza y manipuladora de quienes no se aferran fielmente a la palabra. Pablo afirma que los pastores deben aferrarse, adherirse a la sana enseñanza, porque sabe que hay enseñanza enferma, que no provee sanidad para los santos, sino solamente dolencia espiritual. El pastor debe ser irreprensible en la enseñanza sana, en la sana doctrina, porque solo la enseñanza pura de la palabra edifica a los santos en la fe y los protege contra la influencia corruptora de las mentiras y de las falsedades. Hermanos, solo la sana doctrina promueve la piedad y por eso, escúcheme bien, el pastor debe prepararse para enseñarla. Por eso el pastor debe prepararse para enseñar la sana doctrina. Mire este versículo, 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este versículo es muy importante, muy importante. En primer lugar afirma que la labor de usar bien la palabra es un trabajo duro. Las palabras obrero y diligencia nos lo muestran. Esa palabra obrero describe a un hombre que trabaja en el campo, un agricultor que trabaja de sol a sol. ¿Qué significa esto? Que el pastor debe ser laborioso, debe ser esforzado para estudiar lo que dice la palabra y no pararse del escritorio, como me enseñaron, hasta que no entienda bien lo que dice el texto. Eso me lo dijeron un día: usted no se pare hasta que no entienda ese texto, solo si su esposa lo llama a almorzar. Ahí sí toca correr. Pero es que esto es un trabajo laborioso, hermanos, porque la vida y la salud espiritual están en las manos de la predicación correcta de la palabra de Dios. Por eso uno no se puede parar hasta no entender bien el texto. Además, este versículo, 2 Timoteo 2:15, afirma que la única manera de ser aprobado por Dios, ¿cuál es? Que el pastor maneje bien la palabra de Dios. Es la única manera. La única manera de no avergonzarse delante de Dios es al manejar correctamente la Escritura. Y usar correctamente la Escritura implica no solo que el pastor sabe lo que dice, sino que sabe cómo comunicarlo. Cómo comunicarlo. Cuando Timoteo dice en 1 Timoteo 3:2 que el pastor debe ser apto para enseñar, se refiere a eso. El pastor debe tener la habilidad para enseñar, porque sin la capacidad para enseñar, ¿cómo podría el pastor proteger al rebaño de la enseñanza falsa? ¿Cómo? Mire, esta habilidad incluye no solo la exposición pública de la palabra de Dios, sino también la exposición privada de la palabra de Dios, porque son muchas veces las que privadamente uno expone la palabra de Dios. Y esto es algo con lo que Dios equipa a quien llama, pero también es una habilidad que Dios va desarrollando. Es una habilidad que Dios va desarrollando. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 13 al 15.
Primera de Timoteo 4, del 13 al 15 dice así. Pablo hablándole a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Al hacer el estudio, el don que está mencionando ahí Pablo de Timoteo es el don de dirigir y enseñar la palabra de Dios. De hecho, el versículo 13 lo menciona. ¿En qué se tiene que ocupar Timoteo? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. En esas tres cosas debía ocuparse. ¿Listo? ¿Por qué? Para que progresara en la exposición de la palabra de Dios y su avance, dice ahí al final, su aprovechamiento fuera visto a todos, ¿cierto? Fuera manifestado a todos. Su aprovechamiento, su avance, su progreso. Mire, yo me he puesto a pensar mucho en este versículo, porque seguramente cuando Timoteo empezó a predicar la palabra de Dios, no lo hacía tan bien como lo empezó a hacer unos años después. Y yo personalmente lo he pensado mucho, porque yo le doy gracias a aquellos hermanos que han tenido paciencia y que me han aguantado durante 6 años. Algunos desde hace 6 años. Doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque evidentemente, gracias a Dios, y espero que sí, se haya visto el aprovechamiento, como dice la palabra de Dios, en la exposición de la palabra. ¿Y por qué lo digo? Porque ha habido también algunas personas que me han dicho que no lo estoy haciendo bien, que lo que dije está mal, que me faltó decir esto o esto otro, que es que MacArthur lo dijo de otra manera. Me lo han dicho. Pero miren, Dios ha sido muy bueno, muy bueno. Y me ha hecho entender en este proceso que lo importante es que yo me aferre a la palabra de Dios, que yo predique la verdad de la Escritura, que el mejoramiento para comunicar la palabra llegará, en algún momento llegará. Pero lo que no se puede negociar es decir la verdad de la palabra. Eso es innegociable. Por eso este es un requisito del pastor. Mire, querida iglesia, queridos hermanos, si un pastor es fiel y enseña la sana doctrina, independientemente si a alguien le gusta o no su estilo, es un pastor calificado para dirigir la iglesia de Cristo. Amén por ese pastor. Amén por ese pastor. Mire, la salud y el bienestar de la congregación dependen de pastores que continuamente exhorten con sana enseñanza. Ningún hombre es apto para el liderazgo a menos que sea capaz de usar la palabra de Dios correctamente. La salud espiritual y la integridad del rebaño dependen de lo que el pastor les dé de comer. Y la doctrina sana es la única clase de enseñanza que produce vida y crecimiento espiritual. Es lo único. Un pastor debe ser irreprensible en enseñar fielmente la sana doctrina, porque solo a través de la leche pura, de la palabra de Dios, no adulterada, es que podemos crecer para salvación, como dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. El pastor debe poder manejar correctamente la Escritura y no pervertirla, ni arrebatarle su verdadero sentido. No debe retener nada que sea útil, sino declarar todo el consejo de Dios. No debe desviarse ni a izquierda ni a derecha, sino mantener un rumbo recto de la verdad de la palabra de Dios, para poder estar calificado para dirigir la iglesia de Cristo. Un pastor debe ser irreprensible en exhortar con sana enseñanza. Tercero y último punto. Última frase del versículo 9. Dice ahí, versículo 9 de Tito 1, y convencer a los que contradicen. Lo tercero que significa ser irreprensible en el manejo de la palabra es reprender la falsa doctrina. ¿Por qué digo esto? Esa palabra convencer significa en el original sacar a la luz. Es revelar cosas ocultas con la implicación de que hay pruebas suficientes de una mala acción. Se puede traducir como refutar o también como reprender. Y se hace para que otra persona
se vea obligada a ver y admitir el error en el que está y pueda cambiar. En este contexto, como les acabo de decir y ya lo voy a sustentar mucho más, es mejor traducir esta palabra como reprender, porque Pablo le dice esto a Tito pensando en quién. Mire, convencer a quiénes, a los que contradicen, ¿cierto? Por eso es mejor la palabra reprender. ¿Reprender a quién? A los que contradicen. ¿Quiénes son los que contradicen? Los que están en oposición con la sana enseñanza y que Tito va a describir ahora. Mire lo que dice Tito 1, del 10 al 13. De hecho, déjeme leerle desde el versículo 9 completamente para entender mejor. Dice una vez más: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que no sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe, perdón. Dije, uy. ¿Sí ve? Los que contradicen, ¿quiénes son? Estos falsos. Y la palabra reprender del versículo 13 en el original, en el griego, es la misma que la palabra convencer en el versículo 9. Es la misma. Si usted tiene un diccionario en griego o lo busca, es exactamente la misma. Es la misma en el original. Por eso lo que está diciendo Pablo aquí es que los contradictores deben ser ¿qué? Silenciados. ¿Se les debe qué? Tapar la boca a través de la enseñanza adecuada de la Escritura. En un ambiente pero tan amenazador como era Creta, ahí donde estaba Tito, la principal necesidad de esa iglesia era de pastores que mantuvieran una firme adhesión a la palabra de Dios y tuvieran la capacidad para exhortar, para enseñar y para refutar el error. Esa es una tarea más del pastor. Hermanos, el pastor no solo debe enseñar la sana doctrina, sino que también tiene la responsabilidad de denunciar la falsa doctrina. Las escrituras son clarísimas en cuanto a que el arma principal de Satanás, ¿cuál es? La mentira y el engaño. Juan 8:44 lo dice: el diablo es padre ¿de qué? De mentira. Por eso el pastor, por amor y por preocupación a la iglesia, debe levantarse y debe refutar el error. Como un pastor que protege a su rebaño de los lobos, el pastor debe proteger a su gente de la enseñanza falsa y de los falsos maestros. Hermanos, si es que si la enseñanza sana produce vida, produce salud, pues la doctrina falsa solo produce enfermedad. Solo produce enfermedad, solo produce debilitamiento espiritual. La falsa doctrina siempre dará como resultado, y escuche bien, una vida impía que arruina a las personas. Siempre. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2, del 16 al 18. Y de hecho, leamos desde el versículo 15, que ya lo leímos, pero vamos a leer hasta el versículo 18, para que usted entienda el llamado de Pablo a Timoteo a usar bien la palabra. Mire, 2 de Timoteo 2, del 15 al 18, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Y escuche bien 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Por qué debemos predicar la buena palabra, la sana doctrina, y denunciar la falsa doctrina? Porque la falsa doctrina es gangrena, es un cáncer espiritual. Por eso, ¿por qué Pablo denunció a Himeneo y a Fileto aquí? ¿Les tenía rabia? No, son unos falsos que están trastornando la fe de algunos, y a esos falsos los denunciamos. Un pastor que no enseña
o más bien, sí, que no enseña una sana doctrina, no puede ser pastor. Un pastor que se desvía de la escritura y acomoda la palabra a sus gustos personales o a su conveniencia no es irreprensible en el manejo de la palabra de Dios. Por eso, reprender la falsa doctrina también es una responsabilidad del pastor. También. Tristemente, esta es una cualidad que hoy en día no es muy popular, ¿cierto? Y usualmente se ignora, porque se tiene un mal concepto del amor cristiano y de la tolerancia. Pero esto ha hecho que la iglesia cada vez sea más parecido al mundo, que lo tolera todo y que ha dado entrada por la puerta grande a la falsa doctrina y a los falsos maestros. Y aunque un pastor puede pagar un alto precio por ofender las creencias y la sensibilidad de algunos, debe refutar el error y debe entender que eso es parte de su labor. Y es que, hermanos, el objetivo de refutar no es destruir a las personas. Y si usted lo ha hecho así, está muy equivocado. El objetivo es salvarlas. Salvar a aquellas personas que usted sabe que no están en una buena doctrina. Salvar de las consecuencias de la falsa enseñanza. Ese es el objetivo. La motivación del pastor al reprender el error es ver a las personas restauradas, no simplemente acusadas. Eso es lo que debemos hacer. Y es que este no es un tema aislado en la Biblia. Todo el Nuevo Testamento, yo diría que el 95% de las cartas escritas en el Nuevo Testamento son escritas porque había una falsa enseñanza, una herejía por ahí rondando. Todo el Nuevo Testamento resuena con esta alarma constante acerca de quienes pervierten el camino de la verdad. Llama a los pastores, llama a los líderes de las iglesias, llama a los creyentes a ser responsables de enseñar la verdad y de reprender el error. Pablo bien sabía esto. Pablo lo tenía muy claro y por eso uno de los temas destacados en todas las epístolas pastorales, en donde prepara a sus pastores, a Timoteo y a Tito y a todos los demás que iban a venir después, es denunciar las falsas enseñanzas, los falsos maestros y los errores que fomentan. Se lo voy a mostrar. Miremos estos versículos. Algunos, otros ya los hemos leído. Miren lo que dice ahí. Una vez más, como hicimos ahorita. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo en esta carta es esto. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Lo primerito que le dijo Pablo a Timoteo en su primera carta pastoral, que fue, pilas con estos falsos. Y mire lo siguiente, versículos 19 y 20, ahí mismo en 1 Timoteo 1. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Miren, de los cuales son quienes, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una vez más, con nombre, apellido. ¿Listo? Siguiente, vaya al capítulo 4, versículos 1 y 2. De 1 Timoteo, capítulo 4, 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una vez más, vaya al capítulo 6 también de 1 Timoteo, versículos del 3 al 5. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 5. Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Tenaz, ¿no? Sigamos. 2 Timoteo 3, 14, 15.
Segunda de Timoteo 3, 14, 15. Bueno, ya lo leímos, pero dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Pues mire a continuación, capítulo 4 desde el versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es claro, ¿no? Y las que ya leímos en Tito, que no los voy a leer, Tito capítulo 1, versículos del 11 al 14 y 2:1, que está denunciando la falsa enseñanza, los falsos maestros. Pregunta, ¿será que el apóstol Pablo tenía una herida ahí adentro que los falsos maestros le habían hecho y por eso está hablando de esa manera contra ellos? ¿Será que el apóstol Pablo era un amante de la controversia? ¿No? ¿Será que el apóstol Pablo se esforzaba por encontrar una herejía debajo de cada piedra? No. Y esto hace que nos preguntemos, ¿cuánta atención debemos prestarle a la falsa enseñanza, a los falsos maestros? ¿Cuánta atención debe un pastor prestar a las falsas enseñanzas? Hermanos, el pastor debe refutar el error y reprender la falsa doctrina. No rechazar el error es simplemente un incumplimiento del deber pastoral, es una negligencia cruel. Ningún pastor debería encontrar consuelo en apelaciones al amor o a la tolerancia cuando se enfrenta a las falsas enseñanzas. Sea amable, usted y yo, sea respetuoso, pero rechace el error. Un pastor necesita tener un conocimiento firme de la sana doctrina, pero su conocimiento y dominio de la palabra de Dios no debe ser pasivo. Debe exponer activamente la falsa doctrina, la falsa forma de vida y los falsos maestros. Hermanos, así como un médico debe atacar las infecciones y las enfermedades, también los pastores deben atacar el cáncer de la falsa doctrina. Deben atacarlo. El pastor debe ser capaz de reprender continuamente la oposición, debe tener un discernimiento claro entre lo que es falso y lo que es verdadero, entre lo que es bueno y lo que es malo según la palabra de Dios. Debe conocer tan bien la palabra, la escritura, que puede tratar con aquellos que se oponen al mensaje verdadero. Un pastor debe ser capaz de detectar las enseñanzas falsas y confrontarlas con la sana doctrina. Un pastor debe ser irreprensible para confrontar la falsa enseñanza. La falsa enseñanza. Esto me cansó. Miren, hermanos, es muy importante esto. Muy importante. Un pastor debe ser irreprensible en el manejo de la palabra, aferrándose a ella para enseñar fielmente la sana doctrina y denunciar la falsa. Juan Calvino, reformador, en el siglo XVII, en 1600, dijo lo siguiente: un pastor necesita 2 tonos de voz, uno para reunir a las ovejas y otro para alejar a los lobos y a los ladrones. Un pastor necesita 2 tonos de voz, uno para reunir a las ovejas y otro para ahuyentar a los lobos y a los ladrones. Cuanto más completo sea el conocimiento doctrinal del pastor, mejor su enseñanza. Esto demanda que los pastores deben vivir lo que enseñan, ¿cierto? Deben ser irreprensibles en todas las características que hemos hablado. Deben vivir lo que enseñan.
Si un pastor predica una cosa y vive otra, se contradice y socava lo que dice la Escritura. Un pastor debe aferrarse fuertemente a la palabra. Solo de esa manera puede ser apto para el servicio, solamente. Este es el único libro que debe dirigir la iglesia de Cristo. Y el pastor debe poder manejarla de manera correcta. Gracias a Dios por pastores fieles, que se han mantenido fieles a este libro. Gracias al Señor. Eso es un requisito que debemos cuidar en nuestra iglesia. Ser irreprensibles en el manejo de la palabra. Y solo por la gracia de Dios lo podemos ser. Bueno, oremos.